Hola. Bueno, aprovechando que se están terminando de sentar los presentadores, quería darles la bienvenida a todos en nombre de la editorial de Penguin Random House. Siempre decimos un poco lo mismo, pero en este caso es cierto. Como decía Adriana Calcañoto una vez en un recital, estamos muy orgullosos como editorial de presentar este libro, porque todos aquellos que si lo leyeron van a entender perfectamente de qué estoy hablando, pero si saben aproximadamente el tema también. Es un libro muy distinto de los que estamos acostumbrados a leer y a publicar. Es una investigación completamente extraordinaria de muchísimos años, un esfuerzo periodístico inusual, ¿sí? Por las condiciones materiales en las que nuestros libros se hacen. Es muy raro contar con investigaciones de tan largo aliento, con tanto trabajo atrás, con tanta investigación y con tanto compromiso de parte de los autores con el tema. Además es una historia apasionante, ¿no? Eso también es un extra. No quiero hablar mucho del libro porque después están todos los presentadores y saben mucho más del tema, pero lo único que quería decir es que era un libro en el que queremos muchísimo y que además los lectores quieren muchísimo. Por eso es un libro que se ha reeditado y reeditado y estamos ahora sacando una nueva edición a la calle, que eso también es inusual, ¿no? En estas condiciones de producción editorial. Así que, bueno, la presentación llega unos meses después del libro en la calle, pero siempre es un motivo de alegría y de festejo por todo esto. Quería dejarlos con un presentador mucho más hábil que yo en estas lides. Muchas gracias, un aplauso para la editorial. Yo cuando venía para acá pensaba que si cualquiera de nosotros va con el relato de Yossi, con un argumento de Yossi supongamos a Estados Unidos, a Pixar, que es un lugar donde se imaginan películas totalmente delirantes como Toy Story, juguetes que viven y demás, y se lo cuenta, te dicen, sería una buena idea, pero es demasiada imaginación. Sin embargo, es real y más allá de aquello de que la realidad supera a la ficción, la historia es apasionante, es uno de esos libros que te atrapa, que vos te sentás y tal vez 3, 4 horas después te das cuenta que todavía estás enganchado. Dos consejos que uno puede dar, si lo han leído, vuélvanlo a leer y no lo presten, recomiéndenlo, porque realmente por ahí no vuelve. A mí me ha pasado tener que reclamar que me lo devuelvan. El boca a boca es fundamental que se está dando con el libro. Lo que decían recién es un abordaje muy interesante de un tema central como es el de la inteligencia, y dentro de la inteligencia uno descubre en Yossi la inteligencia, el tema de los plumas de la inteligencia de la Policía Federal, que tal vez algunos autores con mucha valentía apenas se animaron a tocarlo 30 años después de una obra original, escribiendo lo que se olvidaron de escribir en la obra original y muy por arriba, y acá es como que se meten a fondo. Y también es muy interesante conocer algunas estructuras de la seguridad y la inteligencia de Israel y de la colectividad judía dentro de la República Argentina. Todo esto contado por los autores y por Yossi de una manera también muy original, donde Miriam, Horacio y por supuesto Yossi van entramando. Hay una trama emocional y una trama también de thriller en el libro, apasionante. Y muchas veces cuando se hacen libros con dos autores uno se pregunta, ¿qué hará cada uno? ¿Quién hizo cada cosa? Acá queda bastante claro, si bien seguramente hubo mucho trabajo en conjunto y se han intercambiado, la voz de cada uno de ellos resuena de una manera muy especial. Así que es un gusto estar acá sentado para hablar de, en lo personal, uno de los libros más apasionantes que he leído en muchísimo tiempo, que es Yossi, El espía arrepentido. Y si será creíble, amigas y amigos, que mi mamá, que lo leyó, que es una Idi Yemame, se creyó tanto la trama de esta conversión de Yossi que ya en la mitad del libro estaba preocupado por la seguridad de Yossi. Así que indudablemente también Yossi cumplió su objetivo. Quiero pedirle la palabra y también un fuerte aplauso a ustedes, a la señora Nina Garré, porque tiene algo que ver y aparece también muy de cerca en esta historia. Todo suyo, Tilda. Sí, tranquilo.
pensé que era de allá para acá, no sabía cómo hacía. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la editorial por esta invitación a participar de este panel sobre este libro. Realmente no es, bueno, además la editorial elogia, por supuesto, porque es el negocio, ¿no? Pero es realmente un libro muy atractivo, muy apasionante. Y bueno, muchas gracias también a Horacio y a Miriam, y muchas felicitaciones, ¿no?, por este esfuerzo enorme de años de poder, bueno, primero encontrar a Yossi, o Yossi los encontró a ustedes, no sé bien cómo fue eso, y después escucharlo, ayudarlo, ir decantando todo eso y bueno, ir buscando el camino como para que todo lo que él sabía pudiera ser recibido en el lugar adecuado y además para poder proteger su integridad. Yo los conocí, empecé a conocer este relato aproximadamente en el año 2003 y fue a través de Horacio, a quien conocía ya porque durante un tiempo yo estuve a cargo de una unidad de investigación de la AMIA, que en realidad tenía una misión medio como limitada, que era preparar el juicio oral. Y bueno, en la mente de los que habían por decreto creado esa unidad estaba que, bueno, íbamos a ver si estaban las sillas, si tenían una pantalla para por ahí proyectar determinadas cosas, si bueno, había el saloncito, estaba en condiciones, si tenía aire acondicionado, no sé, creyeron que era una cosa así. Y bueno, como uno siempre que se mete en algo, por lo menos yo en mi vida siempre he tenido como norma hacerlo a fondo, con todo, tomé la misión de la unidad en su sentido más amplio. Yo tenía, si era unidad de apoyo a la investigación de la causa AMIA, bueno, yo era muy crítica de lo que estaba haciendo, lo que había hecho Galeano y lo que hacían los fiscales, Mullen y Barbaccia, así que bueno, aprovechamos ese escenario también para escuchar a familiares y a personas vinculadas a la causa. Ahí es donde lo conocí a Horacio, que en su periódico hacía la parte también, la crítica permanente de las cosas que se hacían, y empecé, si bien siempre sospechaba de la versión oficial, bueno, corroboré todas mis sospechas e incluso claramente se me instalaron muchas más cosas en la cabeza, ¿no? Y bueno, y desde ese momento y desde esa unidad, en realidad hostigamos todo lo que pudimos al juez Galeano para que hiciera cosas y tomara medidas y qué sé yo. Bueno, no lo hacía. Cuento esto porque de alguna manera está contado en el libro y si no, por ahí no se entiende bien qué hacía yo ahí. Entonces un buen día, como además yo pedía, entre otras cosas, no porque el testimonio del testigo sé que después Tato desarrolla un poco más y bueno, y era un testigo que había tenido alguna utilidad inmediatamente después de que deserta de los servicios iraníes, pero bueno, como toda persona que deserta de un espacio, después eso pierde su información, pierde actualidad, así que era ya relativo, algunas cosas podía aportar, pero bueno, de todas maneras era importante, bueno, pinchar ahí un poquito más para tener más información. Ellos no querían, entonces bueno, finalmente los fiscales, Mullen y Barbaccia, para sacarme del medio, como me estaba poniendo pesada, me acusan de violación de secreto, porque yo había dicho cosas que decía el testigo C en un testimonio que había prestado en Alemania, donde estaba refugiado, aparte, después de haber desertado del servicio secreto iraní. Y en realidad los voceros de este pedido de renuncia en consecuencia eran Erkman, de Daya, y bueno, con todo eso el ministro de Justicia, que era el doctor de la Rúa, durante el gobierno de la Rúa, me piden, bueno, me invitan cordialmente a irme, rápidamente. Pero yo me quedé con un enorme compromiso con el tema AMIA, y con el cambalache, con el mamarracho, con la burla
que fue esa causa, que por suerte después terminó en la nulidad de todo lo actuado por parte del Tribunal Oral, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de ese interés mío por esa causa, cuando Miriam y Horacio me vienen a ver un día y me dicen, bueno, porque me cuentan esta historia, yo la verdad que enseguida me engancho con la historia, porque el relato era medio increíble inicialmente. Uno más bien debería decir, no, pero este señor, qué sé yo, ha tenido quizá algún tipo de sueño nocturno muy cargado de cosas y no sé, parte de lo que dice es verdad y parte es el sueño. Pero como yo la verdad que creía realmente que había una matriz autoritaria, una racista, realmente muy tomada por ideas realmente muy totalitarias en la Policía Federal Argentina de los años en que entra a Yossi a la policía, realmente tendí a creer el relato, que podía ser posible, que él cuando se integra en ese espacio, en lo que es el cuerpo de inteligencia, los plumas, los llamados plumas, que nunca pude averiguar por qué es que le dicen plumas así ¿eh? Dice, ¿no? Pero no me acuerdo la explicación. ¿Vos lo lograste averiguar? Sí. Sí. Bueno, pero no me acuerdo cuál era la explicación, pero había alguna. Bueno, pero después se la pregunta a Horacio que es. Por la cetería. Por la cetería, claro, porque en el origen del cuerpo, su primer jefe era aficionado a la cetrería. A la cetrería, imagínense, claro, la Edad Media. entonces ustedes van a ser mis halcones, les digo. La Edad Media, total. De ahí pluma. Bueno, en fin. Y bueno, ahí lo instruyen en los protocolos de los sabios de Sion y en el proyecto Andiña y todo. Uno dice, pero eso no es una fantasía. ¿Cómo podía haber una institución del Estado que debe garantizar la seguridad de las personas, instruya a su personal en ese tipo de ideologías y de cuentos, ¿no? Pero bueno, era así nomás y bueno, entre otras cosas, ¿no? En que los instruían. Y bueno, hicimos yo lamentablemente al poco tiempo ya me tuve que ir a Venezuela como embajadora. Y bueno, me desvinculé de vuelta de Miriam y Horacio, que siguieron solitariamente su pelea, pero volví poco tiempo después al Ministerio de Defensa. Voy a pedir una licencia acá, porque algunos van a decir que tiene que ver la inteligencia militar con la policial, pero es que acá hay como varias inteligencias, y cada una ha tenido su sello, su lógica, ¿no? Ustedes supongo que van a hablar más, porque son más especialistas en lo que es la inteligencia de lo que conocimos como CIDE, o después como CI, pero bueno, y ahora otro nombre, otra sigla. Pero esta inteligencia militar, digamos, que estaba organizada desde la década de los 50 en la doctrina de la seguridad nacional, y por consiguiente en la lógica del enemigo interno y de los subversivos, y bueno, de que había que perseguir a todos los que pudieran parecerles peligrosos a ellos. En definitiva, la relaciono mucho con la de la policía, porque la policía y la gendarmería y la prefectura, la policía aeroportuaria se salvó porque es una fuerza reciente, pero si no también se hubieran formado en esa matriz ideológica, ¿no? Es decir, el ADN de la inteligencia policial, en definitiva, es el mismo que tenía la inteligencia militar. Cuando yo llegué ahí con el mandato que me dio el presidente Kirchner en ese momento, que era democratizar definitivamente las Fuerzas Armadas, lograr, bueno, que de una vez por todas se reinsertaran en la sociedad, con un espíritu y una convicción democrática y una absoluta subordinación a las autoridades civiles. También esto tenía cierta culpabilidad las autoridades civiles, ¿no? Porque de que esto no hubiera sido tan así en otros años anteriores, porque aún en democracia hubo una cierta tendencia a delegar las actividades de la defensa
En la idea de que los que saben de defensa son los militares, y así como en la idea que los que saben de seguridad son los policías, y entonces las autoridades políticas no iban a ser muy aptas para meterse en esos temas. Bueno, con una idea de llevar a cabo este proceso, por supuesto que el área de inteligencia era una de las primeras que había que tomar, o en simultáneo con las otras, pero quiero decir muy a fondo. Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue revisar los manuales, los protocolos, en fin, toda la papelería normativa que ellos usaban también para capacitar a su gente. Y ahí, imagínense que yo asumí el ministerio en diciembre del 2005, así que esto fue en el 2006, es decir, que ya la ley de inteligencia llevaba varios años de sancionada y sin embargo seguían hablando ahí en esos manuales y en esos papeles, se seguía hablando de enemigo interno, se seguía hablando de subversivos, es decir, no habían ni siquiera adecuado mínimamente la redacción de sus normas a la legislación nacional vigente. Nosotros, por supuesto, reformulamos la cosa curricular, cursos de capacitación en los nuevos principios, en las nuevas valores y en la nueva legislación. Delimitamos claramente cuál era el campo de acción de la inteligencia militar. La inteligencia militar, que puede ser estratégica y puede ser operacional, táctica, se vincula a la posibilidad de saber cuáles son los enemigos externos que tiene el país y que pueden un día llegar a un conflicto armado con el país. Entonces, ante esa posibilidad de agresión armada de un actor estatal externo, bueno, hay que saber cuál es el potencial militar de esos actores estatales externos, como dice la Ley de Defensa, que es de 1988, y hay que saber cuáles son las redes de comunicaciones que tienen, y hay que saber la infraestructura de transporte, es decir, todo lo que yo necesito saber del otro para saber cómo me tengo yo que equipar, que preparar o adiestrar para poder enfrentar ese problema. Obviamente que para algunas tareas que también una ley posterior a la Ley de Defensa, la de reestructuración de las Fuerzas Armadas, dijeron que excepcionalmente las Fuerzas Armadas pueden también apoyar tareas de apoyo a la comunidad. Y en ese caso también, para poder, supongamos que tenemos ahora lamentablemente, ¿no?, estamos teniendo evacuados en el litoral por una crecida de los ríos muy importante, bueno, entonces yo tengo que conocer toda la infraestructura de transportes que tengo en la zona, los caminos que hay, los que no hay, si tengo que trasladar gente a otro lado, si tengo que evacuar, si tengo que poner a la gente en algunos lugares, tengo que saber qué lugares tipo galpones o lugares así grandes puede haber para alojar gente, bueno, es decir, que eso se referiría a lo interno, pero si no siempre estamos refiriéndonos a información de lo que son otros actores externos. Se produce en ese momento, que ya les digo, encontramos estos manuales que no estaban ni siquiera actualizados, y se produce en ese momento un hecho muy traumático, que es, no sé si ustedes recuerdan, una denuncia que hace un cabo en la base Almirante Sar de Trelew, que denuncia que se está haciendo inteligencia interna en la base Almirante Sar. Nada menos. Esa base, bueno, ya tenía una historia, ¿no es cierto?, de todos la intervención que tuvo los marinos de esa base después en los fusilamientos de Trelew, después de que se produce el intento de fuga y la fuga de algunos de los presos, ¿no? Y eso, digamos, el contacto con esa realidad también nos mostró hasta dónde no había calado la norma democrática en esas estructuras. Este muchacho, que era un suboficial, un cabo, un muchacho joven, casado, con 2 hijos, humilde, es decir, que al hacer la denuncia que hace
arriesga mucho porque, por supuesto, en un pueblo chico como Trelew lo cercan, vivía en la base naval, donde hay viviendas para los militares, entonces le hacen un cordón sanitario de lo más agresivo, pero él dice, su misión era guardar fichas sobre distintos factores, así lo llamaban ellos, ¿no? Los factores eran los ámbitos que se investigaban. Entonces tenían el factor aborigen, el factor social. ¿Quiénes eran el factor social? Los que cobraban, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, ahora no me acuerdo, esos subsidios que tenía la gente de menores ingresos. Y el factor aborigen, bueno, eran los mapuches o descendientes de mapuches, y bueno, y el factor estudiantil, y eran los estudiantes, él era estudiante de Derecho, entonces también después le piden que cuando va a la universidad, bueno, haga un informe sobre qué se trató en las clases a las que él iba, y qué dice el profesor, y qué dijeron los alumnos. Entonces él, como, además por ser estudiante de Derecho, bueno, tenía un poco más de entusiasmo por estudiar el marco normativo y dijo, eso es ilegal, yo no lo voy a hacer. Bueno, ahí se pone muy violenta la relación con sus superiores y todo, pero bueno, él no lo hace. Y él dice, puse el nombre de mi papá. Y me di cuenta que mi papá en la computadora estaba registrado en el factor aborigen, porque sí, es descendiente de mapuches. Y mi papá estaba registrado en la parte social porque cobraba un plan trabajar o no. Entonces me di cuenta que era un control poblacional que no estaban autorizados a hacer. Era inteligencia interna y, por supuesto, les aclaro que yo, ministra de Defensa, estaba en la parte de lucha por los derechos humanos de los que eran dirigentes, eso estaba fichada con todos los datos que muchos que se sacan de internet, ¿no? Decir que no era tampoco que era un seguimiento minucioso, pero bueno, eso mostraba una locura y una especie de microclima y un aislamiento de la sociedad, del conjunto de la sociedad, y por supuesto un desconocimiento de la legislación. Yo me acuerdo que tuve una discusión durísima con el que era el comandante de la Armada, y digo, pero dígame, ustedes no siquiera se actualizan con las leyes, con la legislación vigente. No, bueno, sí, admito que estamos un poco atrasados en la actualización, pero están atrasados varios años, no es que es un mes de atraso porque acaba de salir la ley y no tuvimos tiempo. Es decir, un descaro, pero como una desorientación. Eso era lo que él intentaba decir, pero bueno, yo no sabía que hacían esto. La inteligencia siempre es algo que se produce para alguien, no es un ejercicio solo teórico así, es decir, hay un circuito que demanda esa información y ese circuito termina en las jefaturas, no es un ejercicio así de los que están en ese área que archivan cosas porque sí. Bueno, este muchacho hizo la denuncia penal, nosotros, bueno, por supuesto hicimos los sumarios y relevamos, pasamos al retiro, a disponibilidad primero y después al retiro a capitanes de fragata, capitanes de navío, es decir, a gente de nivel bastante alto, y después la justicia terminó condenando incluso al que había sido jefe de la Marina en ese momento, aunque siguió siendo jefe de la Marina, porque la justicia a veces es muy rápida, a veces, como ustedes saben, es lentísima, y lo terminó condenando al jefe y al subjefe. Ellos trataron de todas formas de eludir su responsabilidad en el tema. Bueno, seguimos más convencidos que nunca de que había que seguir en la tarea de la depuración, en la capacitación y en el establecimiento de las responsabilidades actuales, es decir, la inteligencia estratégica militar. Después me pasó también una cosa como divertida. Empezamos a decir, nosotros vamos a dar las instrucciones, es el ministerio, es la autoridad civil la que va a dar las instrucciones sobre cuáles son los planes operativos, ¿no? Sobre países limítrofes y todo, que habían sido históricamente las hipótesis de conflicto. La verdad que hoy Argentina no tiene hipótesis de conflicto y está en zona de paz, pero bueno. Y después, ¿qué zonas hay que relevar por si hay que hacer algo de apoyo a la comunidad? Zonas que se inundan, zonas donde puede haber algún incendio forestal, o bueno, esos lugares donde sabíamos que generalmente se tienden a repetir los hechos. Y entonces dijimos, y vamos a decir también qué operaciones van a hacer, qué logística van a tener, qué equipamiento y qué adiestramiento.
Entonces, para mi sorpresa, cuando empezamos a ver cuál era el equipamiento que tenían que tener, resulta que, por ejemplo, tienen que tener sensores, porque si hubiera un combate con el enemigo que invade, no lo estoy diciendo en tono irónico, porque bueno, podría ser una hipótesis de conflicto así, ¿no? Tienen que detectar que están ingresando tropas, blindados, lo que sea. Entonces, bueno, hay sensores que se ponen disimulados en el suelo y que van diciendo, a tanta distancia empiezan a sonar esos sensores. Cámaras fotográficas para sacar fotos de noche, para sacar fotos de día, para ver qué es lo que está avanzando o cuál es el despliegue supuestamente de las fuerzas enemigas. Es decir, había que tener botes, porque a veces hay que cruzar ríos, había que, bueno, computadoras para poder transmitir todo esto y también para hacer estos relevamientos topográficos que son muy importantes porque como hay tanques y hay vehículos que tienen que atravesar ciertas zonas, hay que saber el tipo de terreno, la altura, los accidentes que pueda haber en el terreno, etc. Entonces, para mi sorpresa, hacemos todos esos listados con los técnicos, por supuesto, no los hacía yo, ¿no? Y para mi sorpresa, las traemos al Ministerio de Defensa, hacemos una inversión, no era material demasiado caro, pero bueno, se hace una inversión y vienen muchos oficiales de inteligencia de ejército a ver la exposición y la sorpresa de las caras, del entusiasmo que tenían con equipamiento que nunca habían visto. No que no lo habían usado, que tenían poco, que era un poco viejo, que era escaso. No lo habían visto. El ejército solo se ocupaba, el ejército de las otras fuerzas lo mismo. Digo, acá lo comprobé por la exposición esta, solamente se ocupaba de la inteligencia interna. Entonces nunca había hecho lo que debía hacer, que era capacitarse para las circunstancias en las que tuvieran que intervenir. Bueno, después me tocó justo pasar al Ministerio de Seguridad, donde el problema era menos grave, porque las policías no daban golpes de Estado, pero de todas maneras, bueno, no eran un tema menor. Al crearse un ministerio, y bueno, intentamos establecer un nuevo paradigma para las fuerzas de seguridad y una lógica de seguridad democrática. Entonces también repetimos un poco esto de relevar todos los reglamentos, los manuales, los protocolos, crear una escuela de inteligencia sobre el delito, integrar las bases de datos de inteligencia de las 4 fuerzas para la investigación criminal, ¿se entiende? Si investigan el narcotráfico en la frontera todos, bueno, o varios, por lo menos Policía Federal y Gendarmería, bueno, que esas bases de datos que celosamente se guardaban, compramos unos programas informáticos para que se cruzaran y potenciáramos las posibilidades de la investigación. Bueno, tuvimos también acá cierta mala suerte en cuanto a otra bomba que explotó, que fue el famoso o muy conversado Proyecto X de la Gendarmería Nacional. Bueno, también ahí metimos unos funcionarios del Ministerio a estudiar eso. En realidad era un programa de inteligencia bastante vetusto y que todos tenían, en realidad ese no era el peligroso, como respaldo una orden judicial. Y bueno, hay jueces que dicen, identifique las personas que están en el corte de rutas o que están en la protesta, qué sé yo, y en ese identifique, bueno, no sé, ellos consideran que pueden valer bastantes cosas, entonces van a la zona donde si conocen que esa persona vive y qué sé yo, averiguan datos sobre más vecindario, el ambiental y qué sé yo, qué sé cuánto, pero en realidad ellos ahí tenían como una orden judicial que los respaldaba. Un tiempo después Ollarvide afortunadamente allanó la Gendarmería y descubrió uno al estilo del que había en la base de Trelew, es decir, ese era ambiental puramente hecho por ellos sin orden judicial. En general eran bastante malos, les voy a decir, no eran mucho de temer, los de Gendarmería por lo menos, ¿no? Los de Policía Federal nunca los pude ver, no sé si acá debe haber algún policía que después le voy a preguntar que me diga así confidencialmente si existen. Pero, y entonces llegamos a un tema fundamental que
qué es la Policía Federal, que es lo que estamos tratando en realidad a raíz de este excelente libro que han hecho los amigos, que es este cuerpo de los plumas, este cuerpo de inteligencia de la Policía Federal, que fue creado por un decreto secreto del año 1958, que fue modificado en 1963, 1967 y otras modificaciones posteriores. Dictado, como ustedes ven, en plena... Las cuatro fuerzas, no la Policía Aeroportuaria, no, las tres fuerzas tienen leyes orgánicas de épocas de dictaduras, que ahora yo estoy por presentar el proyecto modificando todo eso y derogando toda esta legislación, porque no tuve tiempo de terminar todo eso en el ministerio, porque me tuve que ir, pero bueno, quedó mucho trabajo hecho y ahora lo hemos retomado. Cuerpo de inteligencia de la Policía Federal, que se llama Cuerpo de Informaciones, en realidad era un escalafón secreto, con los rangos y los sueldos, digamos, con Estado policial. Es decir, un grupo de funcionarios que tenían, o de empleados estatales, con un beneficio del secreto de sus identidades y además Estado policial. Cuando se hace la ley orgánica de la Policía Federal no es incluido en la ley orgánica, queda como boyando separado. Y cuando se hace la ley, eso es en el mismo año 58, y después cuando en el 79 se hace la ley de personal de la Policía Federal, tampoco es incluido. Quiere decir que hasta la ley de inteligencia hay como 50 años de un ostracismo normativo de este cuerpo, que actuaba autónomamente, que hacía estas cosas, ¿no? Infiltrar gente en los más diversos lugares con instrucciones de traer información, bueno, según el lugar donde estuvieran, ¿no? Es decir, es un cuerpo que durante 50 años tuvo carta blanca para infiltrar lo que querían y para informar sobre quiénes ellos querían tener información. Lo que narra este libro es que, bueno, infiltran comunidades, organizaciones de la comunidad judía. Y bueno, y ahí le dan instrucciones a la persona al filtro, creo que le decían, ¿no? Que dicen, bueno, tráigame información sobre cómo es el edificio, los planos, la AMIA, por ejemplo, como la policía no tenía los planos de la AMIA, entonces dice, bueno, aunque sea mano alzada, vaya haciendo como el plano de la AMIA. Por eso Yossi, que es un ser humano normal y además es una buena persona, se asusta mucho cuando ve lo que después pasa en la AMIA, porque lo que parecía ser una medida para tomar medidas de garantizar la seguridad de esa institución, podía haber servido quizá para, atento a que él descubre ahí dos puertas, por ejemplo, que son por calles laterales, con salida, es decir, comunicadas con otros edificios que salían a calles laterales. Y bueno, entonces era, ¿para qué se usó la información que yo entregué, ¿no? Ahí empieza el conflicto que él resuelve como toda persona normal, primero con mucha culpa, por si hubieran servido para algo que hubiera dañado, porque él además hace relaciones en la colectividad judía, y incluso algunas muy personales, y genera afectos, y bueno, y tiene lealtades también con esa gente, y bueno, se aterra de pensar que puede haber contribuido a otra cosa, ¿no? Entonces nosotros, cuando ya en el ministerio empezamos a estudiar, sacar este cuerpo y democratizarlo y realmente especializarlo y capacitarlo para que hiciera investigación, inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos, crimen organizado, etc. Que esa debe ser la misión. Convocamos un cuerpo de especialistas porque no era simple, son 1000 personas más o menos, y hoy en día en realidad eso es como un coto laboral, ¿no? Porque si uno analiza los listados de los nombres reales de las personas que están ahí, la mayoría son nombres de personal de la fuerza con jerarquías altas, comisarios, subcomisarios. Es decir, como es un lugar que ahora hacen tareas administrativas, salvo a pequeñas excepciones de esos grupos, de esa clase A, de que se habla el libro, y solamente algunos de élite dentro de esa clase A son infiltrados en algún lugar para alguna averiguación especial, pero los demás hacen tareas más bien administrativas. Pero de todas maneras, bueno, no podíamos disolver el cuerpo así como así, porque esa gente tenía un escalafón y había que darle como una inserción. Convocamos una comisión de especialistas y también de gente de la cúpula de la policía,
y hicimos un proyecto. Belis había intentado hacer lo mismo y como lo hizo mal por no tomar todas las consultas, tuvo que dar marcha atrás, no pudo, porque bueno, había que ver dónde se ubicaba en una estructura de la Policía Federal a estas 1000 personas. Lamentablemente yo me fui en el 2013 del ministerio y no pude terminar esa tarea. Me quedó siempre como una inquietud. Y ahora, como una tarea de las pendientes, quiero presentar, en los próximos días voy a presentar en la Cámara un proyecto de ley, en la Cámara de Diputados, primero con este marco normativo para las 4 fuerzas y por separado un marco también especial para estos, derogando además toda esta maraña de disposiciones secretas y que una reforma a la otra y todo lo demás. Porque es absolutamente imperioso, impostergable modificar ese estado de cosas y terminar con un cuerpo que si bien hoy no hace lo que hacía, todavía, no sé si ustedes se acuerdan, también me tocó que saltara durante mi gestión el caso Balbuena, sí, que era el caso de un oficial de este cuerpo. Pseudo periodista. Claro, una agencia. Camuflado como periodista que estaba en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno, es decir, que las cosas seguían pasando con otra dimensión, por supuesto, sin la gravedad que habían tenido las cosas que ustedes van a leer en el libro, pero de todas maneras esto es un invento que tiene que normalizarse, democratizarse, tiene que servir para lo que tiene que servir, que es la inteligencia criminal, y para el crimen organizado y para el delito complejo, y bueno, y tiene que tener un marco legal muy claro, con responsabilidades muy claras. Yo termino porque si no yo soy capaz de hablar horas pero quiero decirles que tengo un rencor yo contra Yossi en medio de todo el afecto que después lo conocí, cuando yo fui ministra lo traté, incluso tratamos después de darle cierta protección dentro de la fuerza porque bueno, no era fácil su estadía en ese ámbito y bueno, me contó largamente su historia, que realmente él fue una víctima de todo un sistema alienado totalmente, y bueno, que solamente él porque tuvo mucha fuerza para salir y porque encontró amigos como ustedes que también lo ayudaron, pudo seguir el camino correcto y bueno, finalmente declarar ante un juez las cosas que sabía y bueno, afortunadamente se le pudo buscar la protección adecuada en el marco del Estado Nacional para que su vida no corriera riesgos, ¿no? Pero tengo un rencorcito. Yo mi casa tiene una medianera con ya saben de qué hablo. Sí, fue una cosa que yo cuando la estaba leyendo en la playa este año el libro y me dio un ataque de risa y de repente mi hija me mira y me dice, ¿qué te ríes? No estás loca, mi mamá está más loca, cada día más loca, se ríe sola leyendo el libro. Yo me mudé a una casa que me mudé hace como 24 años más o menos y tenía un problema de humedad recurrente en una pared que era una pared lindera con una escuela judía. Entonces, claro, en la época que acababan de ocurrir los atentados era muy difícil entrar a hablar con las autoridades de la escuela por las medidas de seguridad, había un poco de paranoia y entonces, bueno, una señora que viene a decir, mire, yo no les importaba nada, claro. Pero bueno, después finalmente entré, me escuchaban, yo decía, pero mire, yo pago yo esto, si hay que, no sé, ponerle que cerecita o hay que poner impermeabilizante, no sé, pero yo tengo todo el living de mi casa, es toda una pared llena de humedad, esto es un espacio... finalmente no logré soluciones, entonces ¿qué hice? Puse un Durlock 5 centímetros adelante y no es que eliminé la humedad, eliminé ver la pared con humedad y veo otra cosa. Y ahora me entero, porque confiesa Yossi, que él cuando lo llaman para analizar es una escuela muy grande con muchos alumnos, si hubiera un atentado, tiene salida por otras 2 calles, entonces si hubiera un atentado por una de las otras 2 calles o por las 2 o qué sé yo, había que asegurar alguna forma de poder evacuar rápidamente la gente. Entonces deciden dejar esa pared de la medianera que daba a mi casa y mi casa da a la calle, más finita, a los efectos de que con un mazazo o 2 o 3 la podían derribar y por ahí
podían evacuar a los alumnos. Todos los chicos en la biblioteca de Nilda. Sí, va a ser, imagínense que va a haber 500, 800 alumnos saliendo todos por ahí, imagínense, bueno, voy a en hacer medio del un turno. tropel, pero bueno, la vida de todos esos chicos lo merecía. Entonces, claro, era imposible que yo pudiera solucionar mi problema de humedad. Eso era Es una de las cosas que dijimos. ¿Cómo reaccionará Nilda cuando lea esta parte? Yo sí dice que nunca, aún después cuando trabajé con ella en el ministerio, nunca me atreví a contárselo, claro. Pero que tenía miedo que pasar a las vías de hecho yo, porque fue realmente un calvario. Esas cosas que uno dice, no hay caso, no lo puedo solucionar. Y gastaba plata y consultaba a arquitectos, bueno. Pero bueno, esto es un chiste amable nada más, por supuesto, que la finalidad que tenía en todo caso la pared más finita, de haber tenido que usarla, hubiera sido, por supuesto, importante que existiera esa hipótesis, esa posibilidad de evacuar por ahí, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo que es muy importante este trabajo porque llama la atención sobre un tema, es absolutamente atrayente, novelesca. Yo la conté a un amigo mío comiendo en una casa que es cineasta, y dice, ¿esto es para hacer una película? Y le digo, sí, la verdad es que es para una película. Y entonces al día siguiente se fue a comprar el libro, inmediatamente lo leyó y dice, me ratifico que eso, pero averiguó y ya es tarde. Otro lo había pensado antes, parece, así que vamos a verlo esto en películas, ¿no? Ojalá. Todavía no. Todavía no nos casamos con nadie. Bueno, pero evidentemente ya hay más de uno que piensa que es una gran película. Pero es muy importante, llama la atención sobre un problema muy grave y además aporta una cantidad de datos sobre el tema AMIA, que es una cuenta también pendiente, que es el esclarecimiento de responsabilidades de sectores de la Policía Federal en ese dramático y terrible atentado con 83 muertos. Gracias, ¿no? Gracias, Nilda. Gracias.